Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 21 de junio de 2024. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. En el anuncio de los primeros nombramientos del nuevo gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum, cuenta la forma y el fondo. De entrada, el respeto a la paridad junto con la sobriedad. Desde luego que lo más importante tiene que ver con los perfiles. Todos los nombres son expertos en la materia y están ahí más allá de sus méritos en la campaña o en la vida de partido o en la amistad personal. De las tandas a las tundas. La Secretaría de Economía pasó en este sexenio de regalar dinero con las tandas del bienestar y otras ocurrencias a los paneles en tribunales para dirimir conflictos comerciales. En esa secretaría cambiaron a Graciela Márquez y luego a Tatiana Cloutier para dejar al cierre del sexenio a Raquel Buenrostro. Con la llegada de Marcelo Ebrard, el mensaje es que se atenderán con seriedad los conflictos comerciales abiertos, principalmente con Estados Unidos, y las inquietudes con China. Además de que es un buen guiño a los empresarios que ven con seriedad al titular. Por cierto, que la deferencia de que Ebrard hablara después de la presidenta electa en nombre de los designados fue interesante. Ojalá ese tono de concordia se mantenga en el gobierno. La nueva Secretaría de Ciencia es un elegante desplante frente a la política de AMLO. Una vista al futuro y no a la ideología. Rosaura Ruiz tiene muy buen cartel entre científicos mexicanos. Y más allá de la titular está el propósito de darle un rango de gran importancia a la innovación. En Cancillería, muchos aplaudieron la llegada de Juan Ramón de la Fuente, quien hizo buenas conexiones internacionales en Nueva York cuando estuvo en la ONU. Tiene una posición menos beligerante en el tema Ucrania-Rusia. No es un prorruso. Parece un personaje de mayor mundo que no va a entonar las canciones de la nueva trova cubana. Quien le entrega el cargo es Alicia Bárcena, designada ahora como titular de Medio Ambiente. En realidad, ella sabe más de ese tema que el de la diplomacia. Su experiencia y conocimientos pueden cambiar la perspectiva para entender los dilemas del cambio climático, el uso de energías limpias, el cuidado del ambiente y la inserción en un pensamiento moderno. Donde hubo cejas levantadas fue con Julio Verdeguer, nuevo titular de Agricultura, que si bien es un experto en la materia, entró con la bandera alzada de decir no al maíz transgénico. Bueno, eso lo dijo primero Sheinbaum. Sería importante que no se reduzca a eso la política en el campo porque hay muchos pendientes y muchas deudas. No más está el caso Segalmex, ahí regado, donde todavía hay mucho que aclarar. Trascendió, que se publica en el periódico Reforma. Trascendió que quienes salieron ganando con los nombramientos de Marcelo Ebrard y Ernestina Godoy como titular de la Secretaría de Economía y de la Consejería Jurídica del próximo gobierno federal, respectivamente, fueron el morenista Emanuel Reyes y la verde ecologista Karen Castrejón, que como senadores suplentes de los primeros ocuparán esos escaños una vez que los propietarios asuman el cargo de legisladores en septiembre y luego soliciten licencia para integrarse al gabinete de Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre. Trascendió que el interés por el anuncio de los 6 primeros integrantes del próximo gabinete presidencial llegó hasta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no porque el asunto fuera materia de discusión. Y es que mientras se desarrollaba la sesión y la ministra Lenia Batres exponía un punto de vista, uno de los integrantes del Pleno olvidó bajar el volumen de alguno de sus dispositivos donde seguía ese acto. Y por un momento se puede escuchar la voz de Claudia Sheinbaum. Un ojo al gato. Trascendió que hay opiniones divididas al interior de MC sobre el recuento de votos en la contienda por la gubernatura de Jalisco,
que pidió desde su mañanera el presidente. Pues mientras actores políticos como el propio gobernador Enrique Alfaro, el candidato Pablo Lemos, la aspirante de Guadalajara Verónica Delgadillo y hasta el ex candidato capitalino Salomón Chertorivsky mostraron apertura y disposición a la solicitud desde Palacio Nacional, el coordinador nacional emesista Dante Delgado exigió al mandatario respetar el resultado y reconocer el triunfo de su abanderado. Trascendió que Maximiliano Cortázar respondió que es totalmente falso que haya recibido remuneración alguna por trabajar en la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, porque su colaboración fue por convicción de que ese proyecto daba una alternativa viable para construir un mejor México. Y reto a quien afirme lo contrario a que presente cualquier factura, recibo o contrato que lo acredite. Anotado con copia para la dirigencia nacional panista. Tiraditos, que se publica en el periódico Contra Réplica. ¿Qué le pasa a Higinio Martínez? Causa desconfianza la molestia que generó en Higinio Martínez el nombramiento del teniente coronel Cristóbal Castañeda como secretario de Seguridad del Estado de México. A manera de pronunciamiento, el senador electo por Morena publicó un comunicado en el que cuestionó la decisión de la gobernadora Delfina Gómez al señalar que el militar es un desconocedor del territorio mexiquense. Tal fue su grado de disconformidad que en las líneas publicadas el senador electo resalta varias veces que nunca había oído hablar de Castañeda Camarillo y hasta le da órdenes que de inmediato se ponga en contacto con alcaldes de los 125 municipios del estado y que a la brevedad se reúna con la plantilla de legisladores locales y federales para que sean estos los que le digan cómo hacer su trabajo en materia de seguridad. El comportamiento de Higinio Martínez nos hace pensar dos cosas: que la renuncia de Andrés Andrade Telles le hizo perder algún privilegio o negocio ligado a la Secretaría de Seguridad Estatal, y que ya le ha perdido todo el respeto a la gobernadora Delfina Gómez. Revisión profunda en el Senado. Bien haría el próximo coordinador de la mayoría en el Senado, Adán Augusto López, en revisar con todo cuidado y con toda seriedad la permanencia del cuerpo directivo de servicios parlamentarios. Es un grupo emanado desde hace 30 años, quizá más, del prismo neoliberal profundo, con raíces sólidas en las redes creadas desde entonces por María de los Ángeles Moreno Urías, Beatriz Paredes y Fernando Ortiz Arana. Inclusive pensar en un rediseño de área entera para asegurar imparcialidad y profesionalismo. Es sabido que vienen con la intencionalidad de llevar a cabo un cambio en la Cámara Alta, por lo que bien podrían empezar por esa zona. Pero será cosa de esperar nada más. Massari, dimes y diretes. A este espacio llegó una carta de la Casa de Bolsa Massari, en la que niegan cualquier investigación por parte de las autoridades reguladoras en su contra o en contra de sus empleados, directivos o socios. Sin embargo, esta columna tuvo acceso a la denuncia que fue presentada contra la institución financiera para que se le investigue tanto a ella como a Manuel Errejón Suárez, quien es director ejecutivo de la Casa de Bolsa, y su padre Óscar Errejón Caballero, detenido en días pasados por la Interpol en Italia, acusado de violación, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que lleva José Luis Cervantes. Tocará a las autoridades reguladoras determinar si hay delito que perseguir o personajes por sancionar, pues en 2023 solicitó la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de Jesús de la Fuente para operar como banco. Y de acuerdo con documentos a los que se tuvo acceso, Manuel Errejón tendría interés en inyectar recursos mismos que, entre otros, habrían sido donados por su padre Óscar Errejón. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Anuncio del gabinete tiró quinielas sin contener sorpresas. Nos cuentan que la operación para blindar de filtraciones el anuncio de la primera parte del gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum
hizo chuza. Pese a que no fue sorpresa la inclusión de ninguno de los 6 nombrados ayer, a la hora del anuncio cayeron por tierra todas las quinielas, trifectas, ternas, quintetas, premoniciones y adivinanzas que se difundieron profusamente en los días previos. Como diría el clásico, el equipo de la virtual presidenta electa engañó con la verdad a los ansiosos que andaban presumiendo de tener información privilegiada. El blindaje funcionó y nadie vio venir los cargos exactos, mucho menos los elementos novedosos como la elevación del CONACYT a la Secretaría de Ciencia o el retorno de Alicia Bárcena a sus orígenes como bióloga en el despacho del medio ambiente. Si piensa usted que con eso se cierra la temporada de pitonizos, olvídelo, porque desde ayer comenzaron a circular nuevas predicciones para la próxima parte del gabinete y carteras como seguridad, gobernación, defensa, marina y educación. ¿Qué harán en septiembre Ebrard y Godoy? Nos hacen ver que varios legisladores electos de Morena tienen lugar asegurado en el próximo gabinete presidencial, pero antes de asumir su cargo en el gobierno federal, están obligados a rendir protesta como integrantes de la 66 legislatura y luego solicitar licencia. En ese caso están, por lo pronto, Marcelo Ebrard, designado próximo secretario de Economía, y Ernestina Godoy, futura consejera jurídica de la Presidencia de la República. Nos cuentan que podrían rendir protesta, estar un mes en el cargo, votar las reformas presidenciales en esos 30 días y ya entonces pedir licencia. O bien, pedirla de inmediato el día 1 de septiembre. ¿A qué le darán prioridad? ¿A preparar su nueva encomienda o votar como regalo de despedida al presidente saliente Andrés Manuel López Obrador? Salen ganones el Partido Verde y el diputado de La Luz del Mundo. Nos cuentan que quienes se alistan para ocupar un escaño en el Senado son la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, y el actual diputado Emanuel Reyes Carmona, conocido por ser uno de los promotores del homenaje en Bellas Artes y en la Cámara de Diputados a Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Resulta que doña Karen es la suplente de la recién nombrada consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, y don Emanuel es el del próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Misteriosos son los caminos del Señor. Refuerzan la seguridad de Palacio Nacional. Nos cuentan que en Palacio Nacional no quieren más reclamos del presidente López Obrador por la insuficiente protección del inmueble frente a protestas de normalistas de Ayotzinapa o de maestros de la CENTE. Así que en los últimos días comenzaron a poner manos a la obra. Nos detallan que el primer punto a blindar es la ventana contigua a la puerta de acceso por la calle de Moneda, la cual ya se ha reforzado para evitar que sea destruida, como ocurrió el pasado 6 de marzo con el portazo de los normalistas. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Primera tanda con buena aceptación. Con beneplácito recibieron todos los sectores los primeros 6 nombramientos que realizó la presidenta electa Claudia Sheinbaum para su gabinete. Marcelo Ebrard en Economía, Rosaura Ruiz en la Secretaría de Ciencias, Julio Verdeguer en Agricultura, Alicia Bárcena en Medio Ambiente, Juan Ramón de la Fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Ernestina Godoy en la Consejería Jurídica. Empresarios, académicos y políticos prevén que ese mismo equilibrio se repetirá en las próximas designaciones. 2 grandes sorpresas. Ciertamente, las sorpresas de los primeros 6 designaciones del gabinete de Claudia Sheinbaum fueron la creación de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación a cargo de Rosaura Ruiz y la decisión de poner a Alicia Bárcena al frente del Medio Ambiente. En efecto, ambos nombramientos sorprendieron para bien. Felicitaciones del embajador. Felicitó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a los 6 primeros integrantes del próximo gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum.
Un par de horas después de su presentación, el diplomático expresó su deseo de colaborar con cada una y uno de ustedes en nuestras metas compartidas en beneficio de nuestras naciones. No había silla para él. Muy efusivo llegó Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de Fórmula 1 Checo Pérez, al Museo Interactivo de Economía, donde la presidenta electa Claudia Sheinbaum presentó la primera tanda de su gabinete. Llamó la atención que ni siquiera tenía lugar asignado en el evento, a diferencia de otros invitados. Lo acomodaron con la prensa. Citlali sería dirigente interina. Nos cuentan que Citlali Hernández se alista para tomar las riendas de Morena. Y es que todo indica que el actual dirigente nacional, Mario Delgado, ocupará un lugar en el gabinete de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con lo que ella escalaría. Pero nos cuentan, solo sería de forma interina, pues en octubre se elegiría al relevo. Desechan 181 impugnaciones. El Tribunal Electoral, presidido por Mónica Soto, desechó 128 recursos contra la elección federal, todos presentados por la alianza PAN-PRI-PRD. Esas impugnaciones tenían errores como carecer de firmas de los promoventes o ingresaron de manera extemporánea. Falta revisar las 194 quejas a la elección presidencial. Samuel entre tormentas. Sobre mojado le lleva el gobernador de Nuevo León, Samuel García. La tormenta Alberto inundó varias zonas de la entidad, incluido Monterrey. Y encima se anunció que la próxima semana la Comisión Anticorrupción del Congreso local reactivará el juicio político en su contra. Pero el emesista dice que no se distraerá con ese tema. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Rigor y resultados. Hasta el peso se revaloró. Fue una buena jornada para la doctora Sheinbaum y el equipo que la acompañará en el gobierno que arranca en octubre. Los 6 primeros nombramientos de su equipo dejaron a casi todos satisfechos. Eligió gente probada, con recorrido, que domina su tema, lo que es importante, pero que también se mueve con soltura en los terrenos laberínticos de la administración pública donde muchos pierden el rumbo. No hubo, en rigor, ninguna sorpresa porque nombres y ubicaciones ya habían sido adelantados en diversos espacios de opinión, pero que se confirmaran generó reacciones positivas, incluso de los organismos empresariales reacios a los experimentos en áreas estratégicas. Se ha dicho que la conformación del gabinete es un mensaje en sí mismo. El que se mandó ayer fue el de certidumbre y profesionalismo, que augura rigor y resultados. La pipa de la paz. No hubo sonrisas ni nada por el estilo, pero por lo menos se retrataron juntos. Se dice que platicaron un rato largo sin gritarse, lo que ya es ganancia. El encuentro entre Marco Cortés y Xóchitl Gálvez en el búnker blanqueazul de Avenida Coyoacán es una buena noticia para la oposición, aunque ambos personajes, como buenos políticos, tragaron sapos sin regurgitar. Del dirigente nacional y la ex candidata presidencial del PAN, puede decirse aquello de que árbol que crece torcido nunca sus ramas se endereza. Empezaron mal y terminaron peor, casi tan mal como los resultados electorales del 2 de junio. Dejaron atrás, al menos formalmente, los desencuentros y se comprometieron a reconstruir a la oposición, tarea que no acepta perder tiempo ni gastar pólvora en infiernillos. Claro que antes de reconstruir a la oposición, el PAN tiene que procesar sin rompimiento al cambio en su dirigencia nacional, lo que no es una tarea sencilla. De la legitimidad del nuevo dirigente panista dependerá, en buena medida, la capacidad del partido para reconstruir a la oposición en su conjunto. Sala especializada condena. El presidente López Obrador difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido, realizó promoción personalizada,
hizo uso indebido de recursos públicos y vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la elección. Así lo determinó la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dicho lo cual, la Sala Especializada explicó que el presidente no puede ser sancionado por infracciones electorales de acuerdo con la Constitución, pero sí se declara su responsabilidad por las infracciones señaladas. O sea que lo van a regañar, pero nada más. Ahí está un pendiente muy importante de la ley electoral. La nueva familia en la mira. La familia michoacana escala posiciones en el ranking internacional del mal. La banda delictiva, que parecía desvanecerse luego de la captura de Servando Gómez, la Tuta, se reagrupó y reapareció con fuerza con el añadido de autonombrarse la nueva familia michoacana. Hoy domina amplios territorios, no solo en Michoacán, sino también en el Estado de México. El Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones a esta banda delictiva que está detrás del tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y tráfico ilegal de migrantes. Las sanciones se aplicarán a los cabecillas de cártel, comenzando por Rodolfo Maldonado y Josué Ramírez, y otros más que han llevado a cabo, dicen las autoridades norteamericanas, hechos atroces por los que intentarán bloquear todos los flujos financieros de estos envenenadores. Ya veremos si les duele. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Liman asperezas en el PAN. Marco Cortés y Xóchitl Gálvez compartieron el pan y la sal en el desayuno de La Paz, después de que la ex candidata acusara al líder panista de haberle gritado en diferentes ocasiones. Ayer se dio una aparente reconciliación. Por mi lado está cerrado. Yo le dije lo que tenía que decirle y él me dijo lo que tenía que decirme y quedamos en siempre dialogar en un tono más suave, dijo la hidalguense. Completamente vuelta a la página y completamente unidos, como debe de ser, añadió el michoacano. A ver cuánto dura la cordialidad. Gabinete en tandas. Ayer se revelaron apenas 6 de los esperados nombramientos del gabinete de Claudia Sheinbaum. Las expectativas, las especulaciones y el barajeo de nombres terminaron solo parcialmente, pues será hasta el jueves de la próxima semana cuando la virtual presidenta electa presente a otras 6 personas que integrarán su gabinete y que sigan las apuestas. No más gritos ni regaños en la coalición opositora. Para evitar más gritos y engaños en la coalición opositora por salir anticipadamente a felicitar o hablar bien o mal de Sheinbaum, ayer diputados priistas se abstuvieron de comentar por varias horas los nombramientos del próximo gabinete. Revelaron que preferían aguardar a que el partido emitiera un posicionamiento. Mejor esperar la línea de Alito Moreno y evitar cualquier grito, confesó entre broma y en serio una legisladora tricolor. Después del incidente entre Xóchitl Gálvez y Marco Cortés, mejor guardar las formas. Apuesta equivocada. Ahora que ya están acomodando las fichas en el tablero, con nombramientos en gabinete y claridad en las coordinaciones parlamentarias, quienes van quedando fuera de las posiciones relevantes son aquellos que equivocaron la apuesta en la contienda interna morenista. Por ejemplo, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien firmemente apoyó a Adán Augusto López. Hoy lo más que logró es su reelección. O Ignacio Mier, que si bien llegará al Senado, no será él quien lidere la bancada. Y así otros a los que les falló el pronóstico, y no solo legisladores, sino también, nos comentan, políticos, como el gobernador saliente de Chiapas, Rutilio Escandón, y hasta uno que otro general que aspiraba a encabezar la Sedena. Discípulo de Nazón al Senado. Ferviente y aguerrido seguidor de Marcelo Ebrard en la contienda interna de Morena, el diputado federal del Guinda, Emanuel Reyes Carmona, discípulo de Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo,
ocupará el escaño que le toca al ex canciller. Entre los acuerdos de reconciliación de la ex corcholata y la dirigencia de Morena se incluyó colocar a Reyes como suplente de Ebrard en la Cámara Alta y en una cartera del CEN. Una vez confirmado Marcelo en el gabinete, su suplente va directo al Senado. Godoy y las benditas redes. Tan pronto como Ernestina Godoy fue designada consejera jurídica de la presidencia de Claudia Sheinbaum, se lanzó en su contra una horda en las benditas redes sociales. Le recordaron el mote de fiscal carnal, el espionaje a enemigos de la 4T, el injustificado encarcelamiento de Alejandra Cuevas, la omisión en la persecución de feminicidas e incluso revivieron aquel video donde presuntamente se ve cómo la regaña a la entonces jefa de gobierno durante una reunión en línea, pese a la supuesta autonomía de la Fiscalía Capitalina. Así, el clima en las redes. Las entrevistas del presidente. El presidente López Obrador anunció que daría 2 entrevistas. La primera con los conductores del programa El Chamuco, y que será difundida este fin de semana. La segunda será con una reportera de la revista Contralínea. Sin embargo, comentó que la harán durante una de sus conferencias, es decir, usará el resto de los reporteros solo de público. Glorieta de Colón, que se publica en el periódico El Independiente. Batres debe serenarse y si no, que lo serenen. En la recta final de su corto gobierno en la Ciudad de México, Martí Batres debería serenarse o que ya de plano lo serenen Clara Brugada o incluso Claudio Sheinbaum, porque sigue de peleonero. El martes fue abuchado en un evento en Coyoacán por gente que participó en la campaña de la expriista y hoy morenista Hanna de la Madrid, a quienes les devolvió la rudeza innecesaria. Yo entiendo bien que todavía hay algunos que no se curan las heridas de hace 2 semanas. Les doy un abrazo fuerte, los abrazo, ya se recuperarán. Predecible Batres cayó en la provocación. No hay que descartar que rechiflas en su contra pueden repetirse de aquí al 30 de septiembre que se va. Ojalá nos dé ejemplo de estoicismo y se aguante, aunque francamente lo dudamos. 3 noticias del YESEM. La buena, la mala y la fea para el YESEM. Sus políticos son sustentables y cuidan el dinero, porque lograron recuperar para reutilizar el 90% de los materiales electorales que de por sí ya habían sido rehabilitados, con lo que además evitan la generación de residuos plásticos y metálicos. La mala, con esto no recuperan algo que les surge más, la credibilidad y confianza, después del regalazo que le dieron a Morena de 7 diputaciones plurinominales. La noticia fea, que no van a recuperar esa credibilidad porque el YESEM está literalmente tomado por la 4T, empezando por su presidenta, Patricia Avendaño. De primaria para doctorado. Aunque la critiquen e incluso sea la burla en redes sociales, seguramente Sandra Cuevas, la exalcaldesa de la Cuauhtémoc, está contenta de que se hable de ella. Ahora fue porque posteó una imagen con útiles escolares de los que se usan en primaria, todos nuevos, empaquetados, y dijo que está escribiendo ya la parte final de su tesis de doctorado. A lo mejor extraña aquellas épocas de primaria y secundaria en que ella misma ha confesado que la corrían de todas las escuelas por peleonera. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Diputado expriista y exemesista, lloriquea por sus prerrogativas. Nos dicen que Joaquín Tinoco, quien era diputado del PRI pero luego se cambió a Movimiento Ciudadano, para después renunciar e irse con el bloque opositor a apoyar a Santiago Taboada como candidato a la Ciudad de México,
se quedó sin prerrogativas. Ayer el legislador independiente hizo público que el tesorero del Congreso capitalino y el grupo mayoritario, en alusión a Morena, le dicen que no le pueden dar sus recursos porque no pertenece a ningún grupo parlamentario. Pero él alega que tiene derecho. Más allá del tema legal de si le corresponde o no el hecho, es que don Joaquín anda tan apurado y lloriqueando por contar con ese recurso que hasta lo hizo público. ¿Qué pasa con el pozo Alfonso XIII, foco de contaminación del agua en Benito Juárez? Nos comentan que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que el pozo de agua Alfonso XIII, que está cerrado porque fue la fuente de contaminación de líquido que llegó a las casas de las colonias en la alcaldía Benito Juárez, seguirá en ese estatus. Nos detallan que serán los especialistas del sistema de aguas de la Ciudad de México, que dirige Bernardo Carmona, quienes definan si se podrá o no reintegrar a la operación. Pero por lo pronto sigue clausurado por cuestiones de seguridad de los vecinos. En tanto, siguen las indagatorias, pues a la fecha todavía no se ha dicho públicamente qué fue lo que contaminó dicho pozo y causó la molestia entre los habitantes de diversas zonas de la demarcación. Elecciones en Iztacalco, Gustavo Amadero y Álvaro Obregón, las más impugnadas. En el conteo que lleva el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, cuyo titular es Armando Ambriz, sobre las impugnaciones promovidas por los resultados de las elecciones del 2 de junio, van más de 40 recursos contra lo que ocurrió en las demarcaciones, y dentro de las que tienen más juicios electorales promovidos son Iztacalco, donde la alcaldesa electa es la morenista Lourdes Paz, con 7. Le siguen Gustavo Amadero, donde también el morenista Giancarlo Lozano es el edil electo, con 6. Y en tercer lugar está Álvaro Obregón, donde el alcalde electo es Javier López Casarín, pero hay 4 impugnaciones en su contra. Línea 13, que se publica en el periódico Contrarréplica. Mediante encuesta, buscan al coordinador de Morena en el Congreso local. A casi 2 meses de que tomen posesión los 66 nuevos diputados que integrarán la tercera legislatura en el Congreso capitalino, los de Morena ya comienzan a ponerse el pie, generando conflictos entre los integrantes de la bancada. Ejemplo de esto fue que en las últimas horas comenzó a circular por las redes sociales una encuesta para que elijan al próximo coordinador, Néstor Núñez, Víctor Hugo Romo y Marta Ávila. Tal parece que el fenómeno de la encuestitis llegó al legislativo de la Ciudad de México, donde se corre el riesgo de que no le salga bien. Además, no hay que olvidar que quien lleve la mano es la virtual jefa de gobierno, Clara Brugada. El gran reto de Clara Brugada. Enorme reto el que se ha echado a cuestas la próxima jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, al anunciar que durante su gestión llevará a cabo una profunda rehabilitación de todas las líneas que conforman el sistema de transporte colectivo Metro, para convertirlo en un ejemplo de electromovilidad. La llamada columna vertebral del transporte en la Ciudad de México está por los suelos, y fue el talón de Aquiles de la pasada administración, donde se le cayó la línea 12, se registraron 2 choques de trenes con funestos resultados, se les incendió la torre de control y todos los días se registran fallas en el sistema. Un gran reto para ver los tamaños de la próxima jefa de gobierno. Chiguil mantiene veladoras prendidas. Quien mantiene sus veladoras prendidas es el alcalde de Gustavo Amadero, Francisco Chiguil, para que la virtual presidenta Claudia Sheinbaum incorpore a su gabinete a Omar García Harfuch, tal y como sucedió con Ernestina Godoy. Con dichos enroques, Chiguil ocuparía sin ningún problema un escaño en el Senado de la República y sería el único puesto que ocuparía su equipo. No hay que olvidar que en la definición de las candidaturas, su gente, incluyendo su esposa Beatriz Rojas, se quedó con las manos vacías, motivo por lo que hizo su berrinche y hasta amagó
con no apoyar a los candidatos de Morena. Circuito Interior, que se publica en el periódico Reforma. Qué interesante estuvo ayer el informe de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina. Además de la rendición de cuentas, la Ombudsperson, Nacheli Ramírez, aprovechó para enlistar los pendientes del Congreso que, de destrabarse, ensancharían la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, nada más y nada menos que el sistema de cuidados. ¡Pum! Y justo entre los invitados principales estaba la morenista Marisela Zúñiga, presidenta de la comisión, que debería estar empujando dichos temas, pero que lo único que ha hecho es congelarlos. En una de esas, su invitación recomendaba llevar casco por aquello de las pedradas. Pues la Ciudad de México ya tiene himno. Ayer fue presentado oficialmente. Y como siempre pasa, hubo a quienes les gustó, a quienes no, y a quienes ni les fue ni le vino. Tampoco faltó la polémica por las dobles lecturas. En una de las estrofas hace referencia a la serpiente emplumada y asegura que se duplica en el segundo piso. Seguramente se refiere a su forma, pero no faltó quien sintió que sonaba al lema electoral más reciente de la 4T. ¡Qué víboras!, ¿no? Que en el anterior informe de la Comisión Nacional del Agua no se tocara el tema de Cutzamala y que para hoy se convoque a una reunión extraordinaria del Comité de Obras Hidráulicas, no pinta nada bien. ¿Será, como dicen por ahí, que la situación se está poniendo más crítica de lo que se esperaba? Podría decirse que cuando el río suena es porque agua lleva, pero ni eso. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Diputada del Partido Verde, detrás de las protestas de policías en Michoacán. La que está de mírame y no me toques en Michoacán, nos platican, es la diputada local Margarita López Pérez del Partido Verde. Pues ha armado tremendo mitote porque autoridades estatales dieron de baja a sus 2 hijos y a su colaborador de la Secretaría de Seguridad Pública, donde cobraban como aviadores. Nos relatan que doña Margarita asusó a un grupo de policías estatales a realizar bloqueos y parar labores en días pasados. Pero lo preocupante es que hay denuncias de que ha amenazado a los elementos de la Guardia Civil que no apoyan su protesta, y se refiere a ellos como muertos de hambre. Además, varios aseguran que solo los utiliza como moneda de cambio, porque se le está caducando el fuero y ya no tienen nada que perder. ¡Sas! Panistas tienen un desangelado reencuentro tras elección. Tras la tormenta que le cayó al PAN en Yucatán en las pasadas elecciones, nos comentan que varios panistas se juntaron a más de 2 semanas de la contienda para recoger las piezas y mostrar unidad y cohesión. Nos relatan que en el encuentro estuvieron, entre otras personalidades, el candidato a gobernador derrotado, René Barrera Concha, y el actual gobernador, Mauricio Vila Dosal, quien no paró de repetir que sigan trabajando por el Estado. Pero algunos de los asistentes comentaron que lo que imperó fueron las sonrisas forzadas y la única que estaba feliz fue la alcaldesa electa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada. Pues resultó lo más rescatable para el partido. ¿Qué tal? Paso a pasito, será la adhesión al IMSS Bienestar. ¿Para qué correr? Desde Coahuila nos comparten que luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador compartiera públicamente a los gobernadores de Durango, Esteban Villegas Villarreal del PRI, y de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas del PRI, a afirmar la adhesión de su sistema de salud estatales del IMSS Bienestar, comenzaron a brincar las dudas. Nos cuentan que don Manolo dejó entrever que ¿para qué correr si podemos caminar? Y aseguró que no apresurará el cambio, por lo que varios especulan que todo dependerá de los acuerdos que se hagan con la futura presidenta Claudia Sheinbaum de Morena en materia presupuestal, y en su momento se verá si pisa el acelerador. ¿Será que don Manolo dice la verdad?
Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 21 de junio de 2024. Ya es viernes. Tenga usted un excelente fin de semana, muy relajado y futbolero. Juega México. Lo invito a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla, quien le recuerda que es viernes y el cuerpo lo sabe. Baila con tu estilo como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene